¿Cómo invierte su tiempo el necio? ¿Cómo invierte su tiempo el necio? Estamos hablando entonces, o vamos a hablar en esta mañana acerca de la inversión del tiempo y vamos a aplicarlo porque es un sermón de comienzo de año. Aplicarlo en la reflexión del año anterior. Venimos estudiando el 1 de Pedro, ya vamos a terminar, pero siempre damos sermón de Navidad y sermón de comienzo de año. Cada que comienza un año nuevo, todos nos deseamos las mejores cosas, ¿verdad? Y nos felicitamos y consideramos que debemos descansar de lo duro que nos tocó el año anterior. Pero a veces se nos olvida algo muy importante, que es reflexionar del año que terminó en relación a nuestra vida espiritual. Este año que viene nos tiene que hacer reflexionar del año anterior. Tenemos que venir al tribunal del tiempo y pensar en cómo lo invertimos, qué uso le dimos a este. El sabio Salomón, de cuyo genio proviene el libro de Eclesiastés, nos dice algunas cosas de cómo se maneja el tiempo. Dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder y tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eso está en Eclesiastés 3 del 2 al 8. De acuerdo a lo que dice Eclesiastés, hay tiempo para todo, ¿verdad? No estamos tratando de hacer un énfasis en una sola cosa. Hay tiempo para pasarla bien, hay tiempo para divertirnos, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el problema de esto? Es el mal uso del tiempo o el malgastarlo. ¿Cómo terminó el año anterior? ¿Cómo invirtió su tiempo? ¿Le dolió el tiempo que desperdició? Ahora, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, aquí es una exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Mirad, les dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, viene una pregunta en relación a esto. ¿Cómo anda el necio? ¿Cómo es su proceder? ¿Cómo es su caminar? ¿Cómo invierte el tiempo el necio? Y debemos entonces pasar a uno de los libros de las Escrituras que menciona más la palabra necio y sus diferentes sinónimos y nos da una aclaración de la inversión del tiempo en relación a cómo lo hace un necio. Porque aquí lo que está diciendo desde el punto negativo en Efesios está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como qué, no como necios. Pero entonces la pregunta sería: ¿cómo anda el necio? Entonces vamos a mirar qué dice Proverbios en relación al necio. El libro de Proverbios menciona o nos presenta varios nombres. Tenemos que mirarlos o cómo lo dice por separado. Dice el simple, dice el necio y habla acerca del escarnecedor. Se refiere al simple. ¿Quién es el simple? Uno que es fácilmente guiado por una persona, por otros. Es una persona crédula, que cree fácilmente las cosas. O dicho de otra manera, una persona con poco entendimiento, que solo va escuchando de todo, ¿no? Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 15.
Proverbios capítulo 14, versículo 15. Dice entonces: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple entonces todo lo está creyendo. ¿Cómo está invirtiendo el necio su tiempo? Pues lo invierte como el simple. El simple también es un necio. ¿Y cómo invierte el simple su tiempo? Siempre está escuchando cosas innecesarias. Y lo peor de escucharlas no es eso. Lo peor es que ¿qué hace? Las cree. El simple siempre está buscando nuevas cosas, nuevos pensamientos, nuevas ideas, pero no para profundizar en su sabiduría, sino para alimentar su morbosidad y su pensamiento. El simple pierde mucho tiempo escuchando cosas incoherentes y de poco profundidad. ¿No han notado ustedes personas que se la pasan mirando novelas o mirando las noticias y siempre están escuchando y resultan con el pánico del momento? Entonces están escuchando y salen pensando, nos va a acabar a todos el chikungunya, nos va a acabar, ahora sí se acabó esto. Y entonces dice, no, ahora es otra cosa y después otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre están escuchando cosas y al escucharlas entonces se hacen necios. Es simple, son crédulos, están escuchando todo pensamiento, toda idea que otros les están hablando. Eso es simpleza. Ahora, el problema de la simpleza no es, el problema de ser simple es escuchar todo y es creer a todo, y el problema de eso es la necedad. Es decir, el hombre que es simple y que va escuchando de todo y que va creyendo a todo y que invierte su tiempo desperdiciándolo y que solamente escucha sandeces, ¿qué pasa con él? Se llena de necedad. Eso es lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 18. Es decir, no queda con la cabeza vacía. Con el tiempo quedará con la cabeza llena de necedad. Proverbios 14, 18 dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarían de sabiduría. El simple se hace necio cuando va escuchando y escuchando, ya no reconoce lo que es sabio y lo que es inteligente. Queridos jóvenes, ¿cuántas veces ustedes han encontrado en conversaciones con amigos que no llevan a ninguna parte? Conversaciones sin sentido. A veces cuando estoy calificando en mi trabajo como profesor, pongo un poco de atención a los grupos pequeños a ver qué están hablando. Y por lo general no hay conversación profunda. Hay conversación de necios, en algunos aspectos hay conversación de necios, con simpleza, están conversando cosas que no llevan a mayor trascendencia ni profundidad de ningún ambiente, solamente hablan incoherencias. ¿Eso qué es? El simple. Y no falta el que está poniendo un cuidado profundo y con su cabeza moviéndola como diciendo, uy sí, uy verdad, ¿no? Verdad eso también. Creyendo todo, ¿no? Y siempre hay uno que está hablando más, ¿no? Y está diciéndoles, mire, esto es por acá, y los otros, sí, verdad, eso a mí también, yo lo he visto y a mí me pasó y tan. Eso es como invierte su tiempo el simple. Eso dicen las Escrituras. Cuando el simple invierte su tiempo, entonces, escuchando simplezas, entonces se llena de necedad. Cuando es necio y llega a la verdad, entonces no la puede reconocer porque su mente está llena de necedad, es decir, su pensamiento se hace terco y solamente opina lo que cree que puede serle sensacional, pero no profundo. Ahora, las Escrituras para llamar al necio lo llama simple y también lo llama necio. También lo llama fatuo, lo llama insensato. Dice que no debemos invertir el tiempo como el necio, ni como el fatuo, ni como el insensato. Ahora, ¿cómo lo invierte? ¿Cómo es el carácter del necio? ¿En qué se invierte su tiempo? ¿En qué se deleita y en qué goza? Vamos a ver Proverbios, capítulo 17, versículo 24. El hombre necio
no tiene ningún concepto de una búsqueda persistente de la sabiduría. Aquí el proverbista habla acerca de su falta de concentración en la sabiduría. Proverbios 17:24. En el rostro del entendido aparece ¿qué? La sabiduría. Mas los ojos del necio vagan, divagan hasta el extremo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? El necio, o mejor, el sabio, el entendido, cuando está escuchando el consejo, cuando busca la sabiduría, ¿cuál es su actitud ante el consejo? ¿Cuál es su actitud a lo que está recibiendo? ¿Qué piensa cuando está viendo la sabiduría o cuando lo está escuchando? Piensa, estoy de acuerdo. Quiero saber más de eso. Me parece correcto. Quisiera saber. Su impresión del tiempo es de reconocer lo importante que es ser sabio. Ahora, ¿cómo actúa el necio? Divaga en sus pensamientos. Cuando está escuchando la sabiduría, ¿cuál es la actitud? Está pensando en muchas otras cosas, pero no está pensando en lo que es de la sabiduría. Es decir, los padres que a veces aconsejan a sus hijos, y sus hijos ¿en qué están pensando? Están pensando, padre, sí, tienes toda la razón, quisiera saber un poco más de este asunto. O están pensando en ¿qué? Termine rápido esta conversación, termine rápido para poder seguir en mis actitudes. Sí, ya como termine rápido todo lo que me está diciendo, porque todo lo que usted me está diciendo no es sabio, no es interesante, y yo tengo mi pensamiento en otras cosas, la tengo en internet, la tengo en mis compañeros de curso, la tengo en otras ideas, en otros pensamientos, divagando una y otra cosa, pero nada concreto. Ese es el necio. El necio, cuando recibe el consejo, cuando llega entonces el que es sabio y le habla para que aprenda sabiduría, el necio ¿qué hace? Divaga. Su pensamiento está en otra cosa, ¿no? Aún los adultos, ¿no? ¿Cuántos adultos están sentados escuchando el sermón, pero su pensamiento está en otras cosas por allá, en lo que van a hacer, en lo que no van a hacer, en el trabajo, en el estudio, en otras cosas? Eso es divagar, eso es necedad, es necedad. ¿Cómo hace el sabio? Pues dice, el rostro del entendido aparece la sabiduría, tiene una actitud con respecto a ella. Entonces estamos viendo cómo invierte el tiempo el necio, porque es que las escrituras nos están diciendo que no debemos invertirlo como el necio. Entonces para saber, debemos saber cómo lo invierte. Ahora, el necio se alimenta de necedad. El necio siempre está con opiniones vanas. No le interesan las circunstancias, sino solamente las opiniones. Y esas opiniones a veces se vuelven contra él. Es decir, el necio en algún momento cree que lo que estuvo haciendo, que es divagar, no necesita más. Es decir, no necesita leer las escrituras, no necesita profundizar en nada, sino que ya el conocimiento que tiene, es decir, el que en su mayoría ha divagado, ya es suficiente. Y como ya es suficiente, entonces ya puede expresar lo que es correcto. El necio no invierte su tiempo en la sabiduría porque considera que la sabiduría ya está en él. ¿Cuántos hijos piensan que son más sabios que los padres? ¿Cuántos hijos podemos pensar, tú no sabes mucho de la vida, papá, yo ya sé, yo ya tengo 11 años. Yo tengo 11 años, ya sé, tú por qué estás pensando esas cosas, tú no sabes, estás en otra, no manejas bien un computador, ¿qué vas a saber de la vida entonces? Esto es el que divaga y el que es necio, ¿verdad? Entonces su pensamiento le hace creer que ya lo que divagó lo tiene de por sí como sabiduría. Es decir, su necedad lo hace pensar que lo que hizo fue divagar, mientras que recibía sabiduría, no la recibió, sino divagó, y ese divagar resulta que él cree que es sabiduría, y le sale mal. Miren lo que dice Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, se verán bien, porque está hablando cosas sabias, mas la boca de los necios, ¿qué?
hablará sandeces. Pero el necio piensa que está hablando cosas muy profundas, pero no son profundas, sino son ¿qué? Sandeces. Son cosas no profundas, que no tienen ningún sentido, que no tienen una relación clara, pero como ha invertido su tiempo no en ser sabio, no en el temor de Dios, no en lo que es espiritual, sino ha invertido su tiempo en divagar, pero él cree que ese divagar es ser sabio, entonces cuando expresa eso, no es sabiduría, sino es sandeces. Sus comentarios, sus palabras, como ha permanecido mucho tiempo divagando e invirtiendo su tiempo en lo que no es claro, se vuelven al vacío y se vuelven contra él. Proverbios 26:7. Proverbios 26:7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Es decir, cuando intenta ser sabio, se vuelve vacío porque no tiene sabiduría y lo que resulta es necedad. Ahora, el problema del necio es que se ha preparado tanto, ha invertido tanto su tiempo en lo que no es provechoso, en divagar, en ver novelas, en desperdiciar su tiempo en conversaciones poco profundas o conversaciones malsanas, que ya llega a creer que está en lo correcto. No le agrada. No le agrada cuando se le confronta y se le dice que está equivocado. Proverbios 17:10. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El necio no quiere ser reprendido. El entendido o el sabio cree que es importante la reprensión, cree que es importante la corrección, porque la corrección le dará sabiduría, es decir, invierte tiempo en ser corregido, en los diálogos, en las conversaciones, en las charlas, para reconocer que está fallando y poder cambiar. El necio no. El necio, así le den 100 azotes, no le es provecho. No le es provecho la reprensión. ¿Por qué? Porque no la considera. ¿Por qué no la considera? Porque no puede imaginar que está equivocado. El necio piensa que tiene siempre la razón. Cuando se le da un consejo al necio, el necio ¿cómo reacciona ante el consejo? Cree que está en lo correcto siempre, no le importa, no le agrada, no lo quiere escuchar. Y vuelve otra vez y le dice, no, me parece que estoy yo en lo correcto, no creo que usted esté en lo correcto. Y a veces quisiera uno cambiar a las personas, y las personas no cambian, así se les den azotes, ¿sí? Miren cuántas personas que están en prisión y aún salen con las mismas expectativas, de verdad, de volver a cometer fechorías. Si estuvieron en prisión, sufrieron penalidades, sufrieron circunstancias difíciles, parecía que la cosa era muy complicada, pero salen y siguen en la misma actitud. ¿Por qué? Porque hay una actitud de necedad. ¿Por qué? Porque su tiempo lo invierte en ser ¿qué? Necio. En la insensatez, en la necedad. Recordemos que la necedad no es algo con que uno nace, ¿verdad? Es una actitud o es un problema espiritual, no es un problema mental. El necio le gusta la necedad, le parece correcta, porque no piensa que está equivocado, entonces sigue en ella, aunque los demás le digan que está equivocado, el necio prefiere continuar con su necedad, porque en eso es lo que invierte la mayor parte de su tiempo. ¿Cómo hemos invertido nuestro tiempo en el año anterior? ¿En ser necios o como invierte su tiempo el necio o como invierte su tiempo el sabio? El necio invierte su tiempo en conversaciones que no son productivas. El necio invierte su tiempo en situaciones poco provechosas y en divagar. El necio invierte su tiempo en una cosa que es fatal para el necio, en no ser corregido.
¿Cómo hace el necio para no ser corregido? Pues no busca las fuentes de la corrección. ¿Cuál es la principal fuente para corregir nuestras vidas? Las Escrituras. ¿El necio lee las Escrituras? No. ¿Por qué? Porque en las Escrituras encuentra corrección, y para el necio la corrección es difícil, es gravosa, no le agrada. El sabio encuentra las Escrituras, las busca, quiere conocerlas, porque las Escrituras les están diciendo lo que hay en su corazón y puede ser corregido. El necio no le interesa esto. El necio quiere un consejo pastoral, quiere reconocer. El necio no quiere eso. Quiere buscar la verdad, no quiere eso. ¿Por qué? Porque no quiere confrontarse con su realidad, porque prefiere seguir engañando su conciencia y le gusta esa necedad. La repite y la repite y la repite. El año que pasó, queridos hermanos, de algún modo todos fuimos necios, ¿verdad? En 12:7. Proverbios 14:7. Vete delante del hombre necio. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque en él no hallarás labios de ciencia. Es decir, estás perdiendo el tiempo si estás constantemente con el hombre necio. Porque en el hombre necio no encontrarás ¿qué? Ciencia, no encontrarás sabiduría. Pierdes el tiempo con él. Aléjate de este hombre, aléjate del que ama la necedad, porque se revuelca en ella, le gusta invertir su tiempo en cosas necias. Cualquiera que se acerque, lo único que va a recibir es que más necedad. Es poco confiable el necio. El necio tiene la idea en su mente que está haciendo bien las cosas y que nada lo va a detener. Miren lo que dice Proverbios 17:12. Proverbios 17:12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Impresionante, ¿no? Impresionante. Cuando está tomando sus decisiones aún en necesidad, oiga, no haga eso. No, sí, y lo prefiere hacer, no importa lo que pasa. Mire, esta circunstancia no le favorece, está pecando contra Dios, no va a ser para alimento de su vida, no va a tranquilizar su corazón, está tomando malas decisiones, no creo que sea el mejor negocio. ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona frente a esto? No le interesa. Dicen las Escrituras, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¿Por qué? Porque nada lo detiene. Eso es el necio. Así invierte su tiempo el necio. Va como un león por encima de todo lo que vaya a pasar, tratando de enfrentar y solucionar o sin solucionar los conflictos, pero lo que único que desea es satisfacer su necedad, sin importarle nada ni nadie. Ese es el necio. Lo hemos vivido, queridos hermanos, en este año que pasó. Actuamos como necios. Tal vez su cónyuge, tal vez sus padres le dijeron que no tomara este camino y usted actuó con la necedad de hacer lo que usted creía correcto sin importar absolutamente nada. Así actúa el necio. Ahora, si el necio invierte su tiempo en hacer las cosas sin importar la opinión de nadie, sino solamente su propia necedad, pues se va desgastando. ¿Por qué? Porque el necio genera conflicto. Miren lo que dice Proverbios 29:11. Así el necio trate de hacer las cosas, nunca su necedad será suplida, porque siempre el necio deseará algo más. ¿Y cuál es la consecuencia de esto entonces? La ira. Dice las Escrituras, el necio da riendas sueltas a toda su ira. El necio invierte mucho su tiempo en airarse.
¿Es usted mal geniado constantemente? ¿Invierte su tiempo en mal genios constantes? Bueno, eso es una característica ¿de quién? Del necio, según las Escrituras. El necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Qué hace el sabio? Según el texto. ¿Más el sabio al qué? Al fin la que la sosiega, la apacigua. El necio no. El necio va hasta las últimas consecuencias. Va hasta lo último de toda circunstancia, porque eso es lo que ha alimentado y en eso es lo que invierte su tiempo, en la necedad. Porque una persona es capaz de asesinar a otra, de armar un escándalo, de golpear, de maltratar a otros. ¿Por qué lo hace? Porque en su mente siempre está pensando una y otra vez el mal que le hicieron por la soberbia que hay en su corazón y lo va alimentando y lo va explotando. ¿Por qué son los problemas familiares? ¿Por qué son los problemas entre los cónyuges o los padres con los hijos con los padres? ¿Por qué? Porque en algunos casos no se da bálsamo de amor para apaciguar la ira, sino que se aumenta la ira porque somos tan soberbios que no queremos que nadie nos ataque ni nadie nos diga absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Damos rienda suelta a nuestros propios deseos. Invertir tiempo en la ira es mal invertirlo. Es actuar como actúa un necio. En eso invierte el tiempo el necio. El necio es poco provechoso. Ahora, la tercera palabra que utilizan en las Escrituras para referirse al necio, en Proverbios, se refiere pues el necio, el simple, y también se refiere al escarnecedor. El escarnecedor es aquel que parece que es terco, es terco en su pensamiento. Le gustan las situaciones según lo que él mismo ha definido y va con ellas hasta el final. No reconoce restricción, le parece que lo que está haciendo es lo correcto. Ese es el escarnecedor. Es como el necio, ¿no? Proverbios 13:1. El hijo sabio, Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, que también se asimila con el escarnecedor, no escucha las reprensiones. Ahora, ahí mismo, Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Interesante esto, ¿no? La actitud del escarnecedor. ¿Cuál es la actitud con el que quiere ayudarlo? ¿O con el que le da la sabiduría? ¿O con el que quiere reprenderlo? No le agrada. No le agrada la reprensión. ¿Por qué muchas personas consideran enemigos a las personas que tratan de ayudarle? ¿Por qué? Porque le parece que están en contra de lo que ellos aman. ¿Qué es lo que ellos aman? Su necedad. El escarnecedor, el insensato, el simple, no ama al que lo reprende, no le agrada al que lo reprende, prefiere ¿qué? Juntarse con los insensatos que se gozan y disfrutan de la insensatez. No se junta con los sabios. ¿Cuál es su grupo de amigos? ¿Cómo invierte su tiempo en el grupo de amigos? ¿Cómo son ese grupo de amigos? ¿Son sabios? ¿Son personas que quieren llevarlos al Señor y darles un buen consejo? ¿O son insensatos? Si está tratando con insensatos, lo más seguro es que usted sea un insensato. Porque si sus amigos especiales, si sus amigos profundos, con los que más tiene intimidad, son necios, no aman las cosas de Dios ni las cosas espirituales y aborrecen lo que es santo, quiere decir que usted también se siente identificado con ello. Ahora, si no lo ama, es porque se incomoda con los otros, con los que tal vez le van a decir otra cosa y los van a llevar a otros caminos, con el que tal vez le va a llevarle el consejo o guiarlos a la verdad. ¿Quién ama al que reprende? Solamente el sabio. El necio no ama al que reprende.
¿Cómo reacciona cuando se le llama la atención a una persona? Si usted va por la calle y ve a un muchacho fumando y usted le dice, oiga, no fume, va a recibir, "Oh, muchas gracias, señor, nadie se ha preocupado tanto por mí, voy a botar este cigarrillo ahora mismo". Eso es algo que no lo harán, ¿verdad? Van a desatar odio, ira, contienda. ¿Contra quién? Contra el que le dé sabiduría y trata de obstaculizarlo en su pecado que está fallando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque odia. Pero si llega otro amigo y le dice, no, mira, tengo más cigarrillos, sigue fumando, entonces me identifico con ese y lo abrazo y le digo, sí, usted es mi amigo porque me identifico con los necios. ¿Cómo invirtió su tiempo en el año que pasó? ¿Cómo eran sus amigos? Con los que más tenía intimidad. ¿Eran necios o eran sabios? Es tiempo de cambiar, ¿verdad? Y buscar la sabiduría y buscar amigos sabios. Si usted quiere buscar sabiduría. Si no quiere buscar sabiduría, entonces se siente bien con los necios. Entonces usted va a atentar y va en contra de los sabios. Esa es la realidad. A veces se da en la misma iglesia. Personas que se incomodan con hermanos, que de pronto son hermanos que tratan de llevar a sabiduría y ser obstáculos para otros. Oiga, hermano, ¿por qué no has venido los últimos domingos? Este sí es chismoso, mire, que se mete conmigo. ¿Por qué? Que no me agrada eso, ¿verdad? No me agrada que se preocupen por mí. No me agrada que me tengan que enfatizar a lo que es de la sabiduría. A veces pasa, ¿verdad? Yo le pido un consejo al pastor porque va y me dice cosas que no quiero escuchar. Si le pido un consejo salgo regañado. No. Dígame cosas que están de acuerdo. Quiero esto. Bueno, hágalo. Está bien. Me identifico con él. ¿Por qué? Porque él ama mi ¿qué? Mi necedad. Pero el sabio ama al que le da sabiduría. ¿Sí notan ustedes cómo se puede invertir el tiempo de mal? Volvemos entonces a Efesios. (5:15) Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Ya vimos todo lo que hace el necio y cómo invierte el tiempo el necio, ¿verdad? No como necios, sino como que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así debemos aprovechar nuestro tiempo, no como el necio, sino como el sabio. El sabio entonces, como lo hemos visto en anteriores sermones, reconoce lo que es importante. Y como vimos en Eclesiastés en esta mañana, tiempo para divertirnos, claro que sí. Tiempo para leer también, tiempo para estudiar las Escrituras también. Dios ha provisto que podamos invertir nuestro tiempo en lo que es correcto. El problema no es la falta de tiempo. El problema es que a veces usurpamos los tiempos. Podemos invertirle más tiempo al trabajo o más tiempo a la diversión que el tiempo suficiente y necesario. Y por eso nos quejamos de la falta de tiempo. Ahí está el punto, ¿verdad? No hay excusa, ¿no? No hay tiempo. No, eso no existe. Existe el tiempo suficiente. Lo que no hay es una buena administración del tiempo. Lo que hacemos a veces es invertir nuestro tiempo como ¿qué? Como necios y no como sabios. Bien, hermanos, oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en la necedad, en cómo se puede invertir este tiempo, Señor, de mal, como los necios. Dice tu palabra, Señor, que no debimos invertir el tiempo como los necios. Los necios invierten su tiempo en divagar, no les gusta la corrección, entonces buscan siempre la complicidad de otros que vivan también con su necedad. No les gusta lo espiritual, les gusta solamente sus deseos, sus pasiones. Eso es ser un necio. Ayúdanos, Señor, a reconocer que necesitamos invertir el tiempo como sabios,
actuando en esa sintonía, Señor, estudiando las Escrituras, reconociendo el consejo, escuchando cuando alguien nos llama la atención y aceptando cuando están en lo correcto. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, oh Dios, por las personas que tú utilizas para que nos reprendan, porque los sabios, los que reconocen, Señor, la importancia de la sabiduría, aman la reprensión. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a 1 Corintios